Bien, buenas noches, mi nombre es Andrés Zambrano. Vamos a hablar en este momento de las razones financieras. Es un proyecto que lo hemos realizado por la materia de Administración Financiera de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Nuestra docente, la ingeniera Jessica Caguana. Bueno, y vamos a hablar un poco más de los análisis de los estados financieros, que son las razones financieras. Un pequeño concepto de las razones financieras es que es un objetivo. El objetivo del análisis de las razones financieras es para simplificar las cifras y sus relaciones y con ello hacer favorables las comparaciones para facilitar su interpretación y dar un mejor uso para favorecer a la empresa y lograr objetivos. Entonces, como lo vemos en pantalla, aquí tenemos los estados financieros de la compañía Holcim, que nos ha ayudado en este caso, me ha ayudado en este caso a prestar los estados de situación financiera. Tenemos el estado de situación financiera y en este lado tenemos el estado de resultado integral. Ok, entonces empezamos con las razones de liquidez. Como vemos, las razones de liquidez la razón de liquidez se da en dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Como vemos las cifras, activo corriente 90.339 dividido para pasivo corriente 172.906 nos da un 0.522475. Entonces, de este análisis se considera que el resultado mínimo aceptable es 1, pero en este caso tenemos un valor menor a 1, pues entonces quiere decir que Holcim solo puede cubrir con sus obligaciones a un corto plazo en un 52% en relación al promedio de la industria. Como vemos a la parte derecha, las razones de liquidez de las empresas, la Fargue Cementos Chimborazo, el promedio de industrias es de 1.57, superior a 1, o sea que ellos cumplen con mayor facilidad sus obligaciones. Vamos a pasar a la parte de la razón rápida, que la razón rápida es el activo corriente menos el inventario, todo esto dividido para el pasivo corriente, lo total que nos da un total de 0.181028998. Entonces, en este análisis interpretamos que Holcim puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Restado de los inventarios, que sacando los inventarios es un 18%, y con relación al promedio de la industria, pues la empresa sigue teniendo problemas para cumplir con sus obligaciones, puesto que la industria cubre con las obligaciones en un 100%. Ya otras empresas van cubriendo sus obligaciones parcialmente, entonces Holcim las cubre al 100%. Vamos a ver la parte de rotación de inventarios. Se da el costo de ventas dividirlo para el inventario, lo cual tenemos un 5.4106500767 veces al año. Lo dividimos para los 365 días que tiene el año y nos da un total en días de 67.49, 67 días. Entonces, esto nos dice que Holcim reemplazará su inventario 5 veces al año. Es decir, que cada 2 meses con relación a la industria están muy bajos, porque la industria reemplaza su inventario cada 2 días. Es decir, su inventario se reemplaza rápidamente. Sigamos con las razones financieras. La edad promedio del inventario, ¿verdad? Son 360 días dividido para la rotación de inventarios. La rotación de inventarios, como ya la vimos, que es de 5.41, entonces nos da un total de 66.54. Podemos observar que el inventario dio 67 vueltas en el año, es decir, que la empresa vendió su inventario 67 veces en 365 días, que es el año, obviamente. En periodo promedio de cobro, cuentas por cobrar, las dividimos para ventas diarias promedios, que nos da un total de 20.62 días. Entonces esto nos dice que le toma 21 días a la empresa en cobrar sus cuentas a sus clientes. Suponiendo que la compañía tiene establecido como política dar crédito a los clientes de 30 días, podríamos pensar que existe una eficiencia en el cobro.
Pasamos a la parte de periodo promedio de pago, que son las cuentas por pagar, dividido para compras diarias promedio, que nos da un total de 179 días. Consideramos que las compras a créditos durante el año fueron del 65% del costo de las ventas. Entonces esto obtuvo promedio 179 días. Quiere decir que la empresa tiene 182 días para cancelar sus deudas a crédito. Bueno, en el promedio de las industrias vemos cuál es el promedio de las industrias entre Cemento Chimborazo y Lafargue Cemento. Pues vemos que la edad promedio del inventario de las industrias es de 64.65, la edad promedio de cobro en un 155.55 y la edad promedio de pago son 355. Pasamos a la parte de la rotación de los activos. La rotación de los activos se da de las ventas sobre total de activos. Entonces, esto quiere decir que tenemos una rotación de activos en la empresa Holcim de 0.63. El análisis que tenemos aquí significa que la empresa rota sus activos 73 veces al año. Mientras mayor sea la rotación de activos de una empresa, es mayor es la eficiencia con la que la empresa da uso a sus activos. En el caso de Holcim, tiene una muy buena rotación de activos, ya que su rotación es menor a 1. Y se nota que la deficiencia que tiene la empresa es el mismo, pero si comparamos con el índice de la industria, estamos en una buena posición. Como nos damos cuenta, el promedio de la industria abajo dice empresas, Cementos Chimborazo y Lafargue Cementos, su rotación de activos tiene 0.41 y 0.42, que en promedio son 0.52. En razón de endeudamiento, total de pasivos dividido para total de activos por 100. Total de pasivos, pues bueno, el índice de endeudamiento es el 45.98%. En el análisis podemos concluir que la participación de los acreedores del año 2016 es de 45.98% sobre el total de los activos de la compañía, lo cual no es un nivel muy riesgoso, ya que se acepta que el nivel de índice de endeudamiento está por debajo del 50%. El promedio de la industria en el índice de endeudamiento es de 45.25%. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de margen de utilidad bruta y margen de utilidad operativa. En Holcim tenemos aquí el estado de resultados integral. Tenemos que la fórmula es ventas menos costo de los bienes vendidos sobre las ventas, que nos da igual a la utilidad bruta sobre las ventas. Entonces, en utilidad bruta tenemos para el año 2015 158.263 y para el año 2016 175.132. Entonces, en la interpretación vemos que la empresa Holcim obtiene un 35.41% de ganancia por cada peso de ventas en el periodo 2016. Y abajo vemos el margen de utilidad bruta, que es de 36.20% 2015 y 2016 35.41%. Entonces tenemos una diferencia de 79 en un decrecimiento. Entonces en el análisis pues vemos que entre el año 2016 y 2015 la utilidad bruta entre 35.41 y 36.20 observamos la disminución considerable de un 79% para el último periodo, que es el 2016. El margen de utilidad operativa, pues bueno, se da la utilidad operativa sobre las ventas, y lo cual nos da la utilidad operativa, pues tenemos utilidad operativa 95.788. Para el 2015, 2016 121.465. Para el margen de utilidad operativa, pues bueno, cogemos la utilidad operativa, la dividimos para las ventas. En margen de utilidad operativa en el 2015 tenemos 21.91%, en el 2016 24.56%. Entonces podemos observar que la compañía generó la utilidad del 21.91% en el 2015 y 24.56% en el 2016, evidenciando un crecimiento en el margen de utilidad operativa en un 2.65%, principalmente originado por el incremento de las ventas, como lo podemos ver,
el valor de las ventas ha ascendido en el 2016 y un aumento considerable de sus gastos. El, el margen de utilidad neta es la utilidad neta después de impuestos sobre las ventas. Bueno, podemos observar que tenemos el margen de un 28.86% y eso nos indica que ese es el porcentaje que se da en la venta después de haber reducido sus gastos, incluyendo los impuestos. Comparándolo con el promedio de la industria, pues bueno, podemos decir que el margen de la empresa Holcim es aceptable porque cuenta con un porcentaje mayor a la industria, que es del 20.80%. Rendimiento sobre los activos totales, pues vemos que es la utilidad neta después de los impuestos sobre el total de los activos y concluimos que la eficiencia con la que la empresa Holcim cuenta para utilizar sus activos es de 21.11% correspondiente al 2016. Podemos observar que está por arriba del promedio de la industria, que es un 19.50%. Entonces podríamos decir que no cuenta con recursos necesarios para respaldar las operaciones. Rendimiento sobre el patrimonio, pues bien, rendimiento sobre el patrimonio no es más que dividir la utilidad neta por el capital o patrimonio. El porcentaje que nos da sobre esto es un 39.08%, comparado con el promedio de la industria, que es 21.73%. Entonces, en el análisis que observamos, que durante el 2016 la empresa Holcim ganó 39.08 centavos por cada dólar de capital en acciones comunes. Mientras más alto sea el rendimiento, más ganan los propietarios. En este caso, en comparación con el promedio de la industria, podemos ver que la empresa tiene una rentabilidad muy favorable. Entonces aquí tenemos ya el resumen de nuestro trabajo y tenemos que en la razón de liquidez, liquidez corriente, tenemos un 0.52 sobre el promedio de la industria, que es 1.57. Bueno, se considera deficiente porque la empresa, el promedio de la industria es mayor, superior a 1. En la razón rápida, que es la prueba ácida, tenemos un 0.18 que también se considera deficiente comparado con el promedio de la industria. En lo que refiere a la actividad, su rotación de inventarios, pues los costos de los bienes vendidos sobre inventarios, pues tenemos un 67.46% sobre el promedio de la industria, que es un 63.95%, que se lo considera igualmente deficiente. El periodo promedio de cobro, tenemos 20.62 días, esto está expresado en días. El promedio de la industria es 155.55 días. Sí es favorable, pero igual se lo considera deficiente. El promedio de pago, Holcim paga sus obligaciones mucho más rápido que el promedio de las empresas. Como lo vemos, los paga en 179 días, a diferencia del promedio de las industrias, que es de 355. Rotación de sus activos totales, 0.73 sobre 0.52, también es aceptable. La manera en que rota la empresa sus activos. El endeudamiento, pues tenemos índice de endeudamiento un 46% sobre un 45.3%, que es el promedio de las industrias, se lo considera deficiente. En el margen de utilidad bruta tenemos un 0.79, margen de utilidad operativa 2.65, margen de utilidad neta 28.86. En consideración con el promedio de la industria, que es 20.8, se considera aceptable la utilidad neta, que es lo que reciben los propietarios de la compañía. Y con respecto a la rentabilidad, pues el rendimiento sobre los activos totales es de un 21.11% sobre 19.50, que se lo considera deficiente en relación al promedio de la industria. Y el rendimiento sobre patrimonio, que es un 39.1% sobre 37.8%, que es el promedio de la industria, se lo considera aceptable sobre el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, esto es lo más breve, lo más resumido de lo que es las razones financieras.
Y cabe recalcar que el uso de las razones financieras sirve para simplificar las cifras y hacer más fácil la toma de decisiones para el mejor camino de la compañía. Entonces, les quedo agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos hasta la próxima. Chao.